El título de este mensaje es ¿Debemos guardar el sábado o el día de reposo? Hay mucha gente que cree que el sábado es un día muy importante en nuestros tiempos y hay gente que dice que si no guardas el sábado no puedes ser salvo. Entramos al cuarto mandamiento en Éxodo, donde nos dice que uno debe guardar el día de reposo, debemos guardar el sábado. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de este tema. Si este principio o este mandato nos incumbe a nosotros, los creyentes nuevotestamentarios, o si es algo que Dios ya cumplió y ya no debemos guardar el sábado. Es muy importante, especialmente porque la mayoría de nosotros creyentes hemos venido a una iglesia y escuchamos palabra de Dios y en verdad no sabemos por qué no nos reunimos el sábado. Comenzamos ahí en Génesis, donde dice la Biblia que Dios creó el cielo y la tierra, y ahí nos enseña claramente que el séptimo día Él reposó. Dice ahí Génesis 2:2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, este pasaje no quiere decir que el Señor estaba cansado, que Dios estaba cansado y se cansó de crear. La ley dice que Él creó las cosas con su palabra. Él tiene mucho poder y Él podría haber creado en un solo día o en un solo minuto, pero Él nos enseñó ahí un patrón de 6 días de trabajar y descansó en el séptimo día. Ahora, quiero que note que unos 2,400, más o menos 50 años después, Él constituyó este mandato. O sea que por más de 2,400 años, nadie descansaba el sábado. Nadie reposaba el sábado. Simplemente ahí nos dice que Dios reposó, Él descansó el séptimo día, que es el sábado, porque había terminado su trabajo. Pero hay quienes enseñan que Abraham y Isaac, ellos descansaban el sábado, pero no hay evidencias en la Biblia que ellos descansaban el sábado, que ellos reposaban el sábado, hasta que el Señor nos dio este mandato a los israelitas en Éxodo capítulo 20. Ahora, queremos notar que este mandato, que está entre los 10 mandamientos, es como una sombra de los bienes venideros. Y ese bien venidero es la salvación y la vida eterna. Dice ahí Hebreos 10:1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra, ¿de qué cosa? De los bienes venideros. Dice, no la imagen misma de la cosa, nunca puede. Por lo mismo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Aquí nos enseña que hay mandamientos en la ley que tenían un propósito solamente de ser una sombra, de ser una figura. Ahora, el capítulo 10 también nos demuestra que los sacrificios eran como una sombra de salvación. Dice Hebreos 10, el 11 al 12. Dice, y ciertísimamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces ahí vemos que los sacrificios del Antiguo Testamento eran también una sombra para mostrarnos el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio que en verdad importaba. Aquellos dice que no podían quitar pecado, pero el de Cristo sí quita el pecado. Entonces queremos notar que el sábado es también un mandamiento que tenía un propósito de ser una figura, una sombra por delante. Y vamos a comprobar esto en la Biblia, que Dios no manda al creyente, al cristiano, que guarde el sábado. Nosotros no debemos reunirnos el sábado como un mandato y tampoco nadie pierde su salvación si no va al sábado o no puede ganar su salvación por guardar el sábado, como alguna gente dice por ahí. Ahora, el hecho también de que esté en medio de los 10 mandamientos no quiere decir que lo debemos guardar, porque ahí están los 10 mandamientos, tienen que guardarlo. Uno tiene que guardar el sábado, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Pero pastor, ¿por qué? Yo no sé, Dios lo instituyó así y Dios después hizo un cambio en la ley y vamos a ver un poco más de ello. Ahora vamos a ver algunas preguntas acerca de este día para poder entender. La primera pregunta que está ahí es, ¿qué es el día de reposo o qué es el sábado? ¿Qué es este día? En la Biblia hay varios días donde los israelitas debían tener un día de reposo o debían descansar, cesar de su trabajo. Había unos días festivos, había 7 días festivos donde ellos no debían trabajar y algunos hasta eran semanas. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Todos eran días festivos en el cual debían ellos cesar de su trabajo. Pero nuestro enfoque no está en esos días solamente, estamos enfocándonos en el día que usted y yo llamamos sábado. Es el séptimo día. El lunes es el primer día y así seguimos hasta llegar al séptimo día que es el sábado. Ahora, estos días, los que acabo de mencionar, eran considerados muy importantes por los israelitas. Vea lo que dice Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo,
pues aquel día de reposo era de gran, ¿qué dice ahí? Solemnidad. Ahora, queremos notar que ese día, el día de la Pascua, era considerado un día de reposo, un día donde no se trabajaba, un día donde tenían que cesar de su trabajo. Entonces, había más que el día de sábado. Entonces, no vamos a enfocarnos en estos días. Simplemente vamos a enfocarnos en ¿cuál día? El séptimo día de la semana, el sábado. Vamos a leer atrás que ver qué significa el sábado o la palabra sábado. ¿Qué significa esa palabra? Simplemente quiere decir descanso o reposo. Una persona cesa de trabajar. En Éxodo 20, 9 al 11 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces vemos que simplemente sábado o día de reposo, ¿qué significa? Dejar de trabajar. Simplemente lo quiere decir. Cuando usted no trabaja, entonces está reposando, está descansando. Ahora, siguiente, ¿qué día de la semana es el día de reposo? ¿Qué día de la semana es el día de reposo? Y vemos en la Biblia que es el séptimo día. Ahí en Éxodo 20, la primera parte, versículo 10, dice, ¿mas el qué día? El séptimo día es reposo para Jehová. Entonces queremos aclarar meramente que la palabra sábado quiere decir cesar de trabajar o reposar, es lo que quiere decir. Y después queremos saber qué es el día séptimo, que es el sábado. Siguiente, ¿cuándo fue constituido? ¿Cuándo fue constituido? Le vuelvo a decir porque hay un grupo de personas religiosas que malinterpretan la Biblia y ellos enseñan que el día de reposo se guardó desde el principio de la creación. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Y en Nehemías 9:13 al 14 se nos aclara cuándo fue que se constituyó este día. Dice ahí en el versículo 13, Nehemías 9:13, y sobre el monte de Sinaí descendiste. Está hablando cuando él les dio los 10 mandamientos. Y hablaste con ellos desde el cielo. Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste, ¿qué cosa? El día del sábado, el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces, ¿cuándo se constituyó el día de reposo o el día sábado? ¿Cuándo? 2450 años después de la creación. Y le vuelvo a repetir, Adán no observó el día de reposo, Noé no observó el día de reposo, Abraham no lo hizo tampoco Isaac ni Jacob, ni los 12 hijos de Jacob. Fue hasta que vino Moisés, donde Dios le dio a él la ley y ahí le dijo, desde aquí en adelante el pueblo de Dios va a observar el día de reposo. Entonces, si la salvación es por guardar el día de reposo, ¿cómo se salvó Adán? ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Cómo se salvaron las personas antes de la ley? No podemos nosotros jugar y poner y quitar. Bueno, en este tiempo se salvaban de esta manera, ni en este tiempo se salvaban de esta manera. La gente siempre en la Biblia se salvaba por fe. Ahí dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces queremos ver claramente que esto fue constituido en el tiempo que se dieron los 10 mandamientos, ahí en Éxodo capítulo 20. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿para quién fue constituido? ¿Para quién fue constituido? ¿A quién se les dio? ¿Es para todo el mundo? ¿Era para los moabitas, para los edomitas, para los amalecitas, para los gentiles, o era solamente para un grupo específico? Bueno, ahí en Éxodo 31, del 12 al 14, nos dice que era simplemente para el pueblo de Israel. Dice, y habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de ¿quién? Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre ¿quién? Entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, este mandamiento fue constituido específicamente para un pueblo, el pueblo de Israel. Y él dijo, se lo estoy dando como una señal entre ustedes y entre mí. No es para todos este mandamiento. Es solamente para el pueblo de Israel. Y es uno de los mandamientos, como hemos hablado, que eran como por señal o por símbolo de cosas por venir. Y en un momento vamos a ver qué simbolizaban. Ahora, les vuelvo a repetir, por más de 2400 años no había este mandamiento. Y después de que vino la ley, hasta que el Señor Jesucristo vino, ellos tenían que guardar ese día de reposo. Y en muchas ocasiones Dios se enojaba y se enfurecía porque no guardaban el día de reposo. Y había otras ocasiones donde Dios decía que tenía que morir por no guardar el día de reposo. Y el día de reposo tiene un significado espiritual, el cual vamos a ver después. Es lo que a veces mucha gente no entiende.
Entonces vamos a ver la siguiente es ¿por qué fue constituido? ¿Por qué? En primer lugar, el propósito era cesar de trabajar o reposar. Ese era el propósito, que tenían que trabajar 6 días y reposar. Hay gente que dice es que el Señor quiere que aprendamos a descansar por el estrés y los problemas que hay en la vida. Pero mire, uno descansa en la noche, ¿no? Uno debe descansar cuando duerme, ¿no piensa usted? Ahora, yo entiendo que será bonito tener un día de descanso y tener un día aparte donde uno no trabaja. Pero mire, si usted es padre, usted trabaja todos los días. Si usted es mamá, usted está siempre trabajando. No hay, ok, niñas, es mi descanso, ahí nos vemos. Usted no deja a sus hijas. Usted aún sigue trabajando. Ahora, qué bueno que estamos en Estados Unidos, donde algunos trabajan de lunes a viernes, y el sábado y el domingo no trabajan, descanso. Pero si tendríamos que trabajar, hay países como China que trabajan 360 días al año y solamente descansan 5. Y los estudiantes en Estados Unidos van a la escuela 180 días, en China van 300 días. Por eso van avanzando, yo creo, más que los de aquí, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que hoy en día hay un pretexto de decir que el día de reposo se nos dio para que descansáramos, porque nuestro cuerpo necesita descanso. Y hay gente que se jubila a una edad tierna y después ya, ¿qué pasa con ellos? No tienen propósito, su cuerpo se empieza a reducir su fuerza. Yo creo que una persona, si tiene las fuerzas y tiene el lugar donde trabajar, puede trabajar hasta el final. Y si no, como mi abuelo ahí en su casa, ahí se mantenía ocupado. Entonces hay una idea errónea que piensan que el Señor les estaba enseñando allí que hay que descansar para que no estés cansado. Pero vamos a ver otro propósito, donde vemos ahí en Éxodo 31, dice, así que guardaréis, el 31:14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Estamos viendo que es algo bien grave, ¿no? Y usted cree que el Señor se está enojando, no quiere que trabaje el sábado para que no gane más dinero, es lo que usted cree, es lo que uno piensa a veces. ¿Por qué no quería que trabajaran este día? Porque era muy importante. Dice el 15, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, ¿qué dice ahí? Morirá. Dice el 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo. Dice el 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces vemos que era por señal. Era una señal que mientras todo el pueblo estaba trabajando, el pueblo de Dios estaba descansando. Pero era porque, vamos a ver de nuevo, le estoy repitiendo, una sombra de lo que es por venir. No era porque estaban cansados, no era porque no había trabajo, no había mercado, ellos podían trabajar. Simplemente había un propósito, en este caso era una señal para que la gente viera, en aquel pueblo no trabajan el sábado. ¿Por qué? Porque están reposando, no entendían. Algo que viene por delante, es una sombra, es una figura que viene por delante. Y vamos a ver entonces, número 2 ahí, ¿qué representa el día de reposo? ¿Qué representa el día de reposo? Ahora, uno no puede entender este día sábado sin escudriñar lo que dice Hebreos 3 y 4, donde acabamos de leer. En primer lugar, escribe ahí, es una sombra de lo que era por venir. Una sombra de lo que era por venir. En Colosenses nos dice claramente, en el capítulo 2, versículos 16 al 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de días, ¿qué dice ahí? De reposo, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Ahora, la palabra de Dios usa la palabra como símbolos, figuras o sombras que representan lo que hay de venir, y en este caso era la salvación. O sea que en el capítulo 3 de Hebreos aclara que el sábado es como el reposo que entrando a la tierra prometida. Ahora, si usted tiene que volver a lo que es la historia de Éxodo y lo que es el Números, y finalmente entrando al libro de Josué, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, les prometió una tierra. Les prometió la tierra prometida ahí en Canaán. Pero ellos no creyeron, por su incredulidad anduvieron errando por 40 años hasta que se murieron los designados, y Dios permitió entrar una nueva generación. Y dice, ellos no van a entrar al reposo, y no entraron al reposo. Observe lo que dice allí en Hebreos 3, del 10 al 11. A causa del cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán, ¿en qué dice? En mi reposo, y no entraron a la tierra prometida.
ellos murieron ahí en el desierto y no entraron al reposo donde el Señor los tenía una tierra especial que era para ellos. Ahora, ¿por qué no entraron? Ahí le dice una y otra vez porque eran incrédulos y a causa de su incredulidad no entraron al reposo de Dios. Dice ahí Hebreos 3:18. Dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que no, ¿qué? Que no creyeron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Entonces vemos claramente que el reposo aquí está siendo comparado al entrar a una tierra prometida, a un descanso. Y esa era la figura por venir. Que ellos iban a entrar a un reposo, a un descanso permanente, donde no tendrían que estar luchando y peleando, y donde tendrían finalmente su propia patria. La Biblia nos enseña que nosotros estamos también espiritualmente, vamos a tener tenemos un descanso. Lo que dice la siguiente letra B es un retrato de la salvación. Es un retrato de la salvación. Entonces en Hebreos 3 nos da el ejemplo de los que no entraron a la tierra prometida. Y en Hebreos 4 lo compara a la salvación. Dice la Biblia ahí que es una promesa de fe. En Hebreos 4, del 1 al 2 dice, tenemos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha predicado, ¿qué cosa? El evangelio como a ellos. Pero no les aprovechó la palabra predicado a los que lo oyeron al no mezclarla con fe o a no poner la fe o no creer lo que se les predicó. El Señor les prometió una tierra prometida. Le dijo, si ustedes creen, les voy a dejar entrar a mi reposo. Pero como no creyeron, ellos perecieron en el desierto. Y hoy mismo, si se predica el evangelio, se predican las buenas nuevas, y dice que el reposo que Dios nos da es la salvación. Ese era el propósito del día de reposo. Era una figura para que entendieran que un día vamos a descansar espiritualmente, donde vamos a descansar de nuestras obras para ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Y dice y para aclarar, dice el versículo 3 que el reposo es solo por creer. Dice Hebreos 4:3, pero nosotros que hemos, ¿qué? Creído, entramos en el reposo. Si usted ha creído en Cristo, usted ya entró en ese reposo de su alma, hablando de su salvación. Dice la siguiente parte, de la manera que él dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueran acabadas desde el principio del mundo. Y dice la siguiente parte que las obras, o sea, la salvación es sin obras, uno debe descansar en la obra de Cristo. Hebreos 4 dice del 4 al 11, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahora, antes de seguir en la siguiente parte, quiero aclarar que hay gente que dice que no se trata del día de reposo, pero aquí está aclarando que es el sábado, el séptimo día. El séptimo día es esa figura de que uno va a entrar en el reposo de Cristo. Sigamos leyendo. En el versículo 5 dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, puesto que falte que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado, no entraron por causa de ¿qué? De la incredulidad. Otra vez determinada un cierto día, diciendo por medio de David, hoy después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Según este pasaje, ¿quién es el que nos da reposo? Según el que leímos ahorita el versículo 8, es Jesús, dice ahí. Y en el 9 dice que solamente hay un reposo para el pueblo de Dios. Dice el 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De incredulidad. Ahora, voy a tratar de explicar esto lo mejor posible, para que me entiendan aún los más pequeñuelos que estamos aquí. Ahí le dice en este pasaje, está haciendo una comparación a lo que es la tierra prometida y el día sábado, que era una figura por delante. Mire, cuando una persona se salva, nos muestra que es sin obras. El sábado nadie puede hacer obras. Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él fue crucificado en la Pascua y pasó un día sepultado. Era un día de reposo. Al día siguiente era el pan sin levaduras, un segundo día de reposo. Al siguiente día era un sábado, tercer día de reposo. 3 días y 3 noches estaba Él sepultado en la tumba después de haber sido crucificado. Y esos 3 días nadie debía hacer obras. Y ahí está la figura que nos enseña que la salvación no es por obras. La salvación no es por portarse bien o hacer buenas cosas. La Biblia dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y después dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí nos enseña claramente este pasaje, que Cristo es nuestro reposo. Cuando creemos en Él, entramos en el reposo de nuestras almas. Cualquier persona que cree en Cristo va a entrar en el reposo espiritual que Dios da.
la salvación de su alma y no tiene que trabajar por ello. No tiene que obrar por ello. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dice que Él terminó la obra en la cruz. Ve lo que dice ahí Juan 19:30. Y cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es, o hecho está, o terminado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Él dijo consumado es, estaba diciendo que Él cumplió las obras que el Padre le mandó. Después de Él haber muerto, Jesús reposó de su obra, como decía ahí en Hebreos, que acabamos de leer. Dice en Hebreos 4:10, volviendo hacia arriba, dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de, ¿qué dice ahí? De sus obras, como Dios de las suyas. Entonces Jesucristo ya terminó su trabajo. Dice, Él ya cesó de su obra. Dice, yo ya hice el trabajo. Y ahora lo único que usted tiene que hacer es creer en Cristo y usted también va a entrar en el reposo de Jesucristo, en el descanso para poder ser salvo. La siguiente parte nos dice ahí que Cristo es nuestro reposo. Cristo es entonces nuestro reposo. Si usted nota algo en la Biblia, que Cristo siempre hacía algo en el día de reposo, estaba sanando, y la gente, los judíos, se enojaban con Él. Y le decían, ¿por qué tú trabajas en el día de reposo? Note que Jesucristo casi no guardaba el día de reposo. Usted lee en la Biblia. ¿Sabe por qué? Vea lo que dice ahí en Juan 5, 16 al 17. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas, ¿qué día? El día sábado, el día de reposo. Vea lo que dice el 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y qué? Y yo trabajo. Entonces, Él trabajó aún el día de reposo porque Él es el Señor del reposo, hasta que finalmente Él murió en la cruz y cesó de sus obras, y ahora sí entramos en el reposo de Cristo. Entonces, Él trabajó hasta que fue crucificado. Y Él obraba con el fin de poder ser el Señor del reposo. Vea lo que dice ahí Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor, ¿de qué? El día sábado, el día de reposo. Ahí vemos claramente que Él es el que nos da el reposo. Cristo cumplió la ley, pero Él obraba aún durante el día de reposo porque Él es el Señor de reposo y Él no dejó de trabajar hasta que Él murió y entonces cesaron sus obras. Y cuando cesaron sus obras, Él reposó y ahora nosotros al creer en Él podemos descansar en la obra que Él hizo y reposar de nuestras obras. Tiene dos opciones. ¿Usted quiere trabajar para ganarse el cielo o quiere descansar en la obra de Cristo y reposar? El Cristo se encargue. No, ya está bien. Yo aquí me quedo reposando. No voy a trabajar para ser salvo. Y es lo que a veces mucha gente no ha entendido, el propósito del sábado. El sábado no se nos fue dado para guardarlo para salvación, sino fue una figura que Dios le dio al pueblo de Israel de las cosas venideras, de los bienes venideros, y cuando Cristo vino, hizo las obras que el Padre le mandó, y finalmente llegando a la cruz, terminó la obra que Dios le mandó, y Él cesó de su obra, y entró en reposo, para que usted y yo al creer en Él también reposáramos. Pero hay mucha gente lo ha complicado más que eso, ¿eh? Y no sé si alguna vez se ha preguntado, entonces, pastor, la siguiente, número 3, ¿debemos guardar el sábado? Pastor, hay gente que guarda el sábado. Están los sabatistas, los adventistas, los hebreos judíos o los raíces hebreas. Y hay muchos grupos hoy en día que están guardando el sábado. El creyente no debe guardar el día sábado, no es un mandato. Mire, recuerde que el sábado tampoco fue constituido como un día de adoración. Porque hay quienes piensan que se debe reunir uno el sábado para adorar a Dios. Pero Dios no los mandó para adorar. Dice, ¿pero qué no en los sábados iban a la sinagoga? Eso lo constituyó los hombres. Ellos iban a la sinagoga a enseñar la Biblia y ¿están haciendo una obra en ese día? Estaban obrando. Ellos debían quedarse, ¿dónde? Según Éxodo 20, en su casa. Y no debían de salir, ni ellos, dicen, ni tu hijo, no hará obra ni tu bestia, ni nada. Pero ellos iban al día de reposo a adorar al Señor y a escuchar la palabra de Dios. Entonces mucha gente piensa que como ellos lo hacían el sábado, pues también los cristianos deben hacerlo. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de ello. En primer lugar, escribo ahí, no es un mandato para los creyentes. No es un mandato para los creyentes. Dios no mandó a los creyentes del Nuevo Testamentarios que guardemos el sábado. Dios no lo ha mandado. Es más, Él nos dice que no debemos juzgarnos unos a otros por guardar el día sábado o día de reposo. Vea lo que dice Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto en días de fiestas o de luna nueva o qué. O de sábados. Y después usted puede ir de la comida. Nadie le puede juzgar si a usted le gustan los porquitos o le gusta comer algo así. Nadie le puede juzgar ahí. Dice tampoco en bebida, y no está hablando de alcohol, que no está hablando de cerveza, eso obviamente el Señor lo ha contradicho. Simplemente usted puede tomar un juguito, usted puede tomar vino, pero que no sea fermentado. Dice, nadie os juzgue por ello. También dice la siguiente parte, respeto a días de fiesta.
usted quiere celebrar un cumpleaños, no hay problema con ello. Dice, o luna nueva o el día sábado. Entonces aquí estamos viendo que si usted no está guardando el sábado o el día de reposo, dice que no hay problema, no se preocupe. El día sábado en los escritos de la iglesia solamente se mencionan en 2 partes, aquí en Colosenses y el siguiente está en Romanos. El creyente tiene libertad de guardar, observar cualquier día. Vea lo que dice Romanos 14, 4 al 6. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, que poderoso es Dios para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente seguro en su propia mente, convencido en su propia mente. El que hace caso de día, para el Señor lo hace. Y el que no hace caso de él, de día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, ahí están los 2 pasajes en la Biblia que nos dice que tenemos libertad de comer lo que queramos, de observar cualquier día festivo, o también observar el día de reposo. Si usted dice, no, el sábado yo no quiero trabajar, lo voy a guardar al Señor, usted lo puede hacer. Adelante. Pero uno no debe juzgar al otro porque no lo está haciendo, y mucho menos decir, no vas a ser salvo. No, ya perdiste la salvación, no estás guardando el sábado. Yo no juzgo a nadie si trabaja aún el domingo. La gente puede trabajar el domingo. O sea, no hay nada en la Biblia que nos dice que no puede trabajar el domingo. No hay nada en ello. Y hay gente que dice, no, el domingo es el día del Señor. Porque hay gente que dice que el día domingo, dice, no hacen nada, no levantan un balón, dice, no se cambian la ropa, llegan a su casa, hoy es domingo, no hagas nada. Porque han convertido el domingo, el día sábado en la Biblia. Y eso no es verdad. No está en la Biblia. Pero hay quienes decían, no, el domingo no hay balón, no se prende la televisión, todos deben estar callados, solemne al Señor, porque es el día del Señor. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Otros están enseñando que, por ejemplo, si tenemos unos hermanos que el servicio empieza hasta la 1, entonces ellos trabajan en la mañana, salen a las 11, 12 y media, y algunos dicen, esto es pecado, estás trabajando en el día del Señor. Pero eso está contradiciendo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si usted entre servicios se tiene que ir a trabajar y puede regresar en la tarde, ¡qué bendición! Pero no es pecado. ¿Ve cómo la gente se inventa algunos pecados? Ya que le toque un día trabajar el domingo, el sábado y tarde va a cambiar las cosas, ¿ya? Bueno, es que mi situación es diferente. No. Tenemos que entender que Dios no nos juzga de días de festivo ni días de reposo. Ahora, hubo un cambio de la ley. Escriba ahí, letra B. Hubo un cambio de la ley. ¿Por qué no tenemos que observar entonces el sábado? Porque hubo un cambio de la ley. En Hebreos 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también, ¿qué dice ahí? Sí, nota que la ley cambió. Ahora, Cristo cumplió la ley, no la abrogó, pero dice que sí hubo un cambio en ella. Porque cuando Cristo vino, dice que hubo una orden, el sacerdote era por orden de los levitas, pero cuando Él vino por orden de Melquisedec. En otra ocasión hablaremos de ello. Y Jesucristo fue constituido sacerdote, aunque no fue de la línea de los levitas. Entonces, Él tuvo que haber un cambio en la ley. Vea también lo que dice Hebreos 9, del 9 al 10, los cuales es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Note lo que dice, impuestas hasta el tiempo de ¿qué? De reformar la cosa. Entonces, cuando Cristo vino, hubo una reforma en la ley. Se reformó la ley. No quiere decir de nuevo que fue abolida o que fue echada a un lado. Simplemente se hizo un cambio. ¿Cuál fue ese cambio? Vemos que ya no se necesitan los sacrificios. Vemos que el Señor ya no puso restricciones en las comidas, ni tampoco en los días sábados. Eso fue lo que se reformó. ¿Por qué? Porque eran sombra, eran símbolo de lo que debe de venir. Y cuando Cristo vino, entonces ya no se necesita. Vamos a ver, se va a 2 Corintios 3:7, nos habla de la gloria que se pereció. La gloria del Antiguo Testamento. 2 Corintios 3:7 dice, vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? 2 Corintios 3:7. Uno tiene que comparar Escritura con Escritura para poder en verdad ver este principio o este mandamiento y poder interpretarlo a la luz de nuestro día de hoy. Dice el versículo 7, y el ministerio de muerte grabado con letras de piedras. ¿Qué fue grabado en letras de piedras? La ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Dice, fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de, ¿qué dice ahí? Había de perecer. Esta gloria de la ley o del Antiguo Testamento dice, se iba a acabar, se iba a perecer. Vea lo que dice en capítulo 3, versículo 13. Y no como Moisés, que ponían un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista
en él, en el fin de aquello que había de ser, ¿qué? Ahí está diciendo que la gloria del Antiguo Testamento, de la ley, iba a ser, ¿qué? ¿Qué significa eso? Que iba a terminar, ¿verdad? Que ya no iba a tener un uso. Para ver la que dice la siguiente parte. Vaya conmigo a, no sé si Hebreos está ahí. ¿Sí está ahí? Vemos Hebreos 8:13. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué cambió? ¿Por qué hubo una reforma? ¿Por qué se desvaneció? ¿Por qué se abolió? Dice ahí en Hebreos 8, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo ¿a qué? A desaparecer. Entonces vemos claramente que la Biblia nos enseña que la gloria del Antiguo Testamento y también de la ley tenía su propósito, que cuando Cristo vino un nuevo testamento, un mejor pacto. Entonces las cosas que cambiaron fueron las cosas que cambiaron. ¿Sí entendemos? ¿Sí me explico? Lo que cambió fue lo que Dios cambió y se acabó. ¿Qué cambió Dios? Los sacrificios ya terminaron, los días de reposo ya terminaron, las leyes de la dieta ya terminaron. Eso fue lo que cambió. Pero pastor, ¿qué tal no matarás? Eso todavía está implementado. Pastor, ¿qué tal honra a tu padre y a tu madre? Todavía está implementado, porque Dios no lo cambió. No hubo una reforma en cuanto a esa parte de la ley. Pero pastor, ¿qué tal en algunas cosas como no puede comer cierto pescado? Eso ya terminó, ya cambió. En el Nuevo Testamento, un mejor pacto, nos enseña que todas estas cosas eran una sombra por lo porvenir de un mejor pacto. Y ese pacto es que Cristo nos iba a salvar por medio de su sacrificio en la cruz y su resurrección. Si usted cree eso, usted recibe la vida eterna. Y los del Antiguo Testamento nunca tenían que guardar la ley para ser salvo, porque el que ofende en un punto se hace culpable de toda la ley. Entonces simplemente era una sombra de lo porvenir, y recuerde que la ley era como nuestro ayo que nos lleva a Cristo Jesús. Ahora, la siguiente pregunta que dice ahí es, ¿por qué nos reunimos el domingo? ¿Por qué nos reunimos el domingo entonces? Alguien dijo, el domingo es nuestro sábado. No es así. El sábado es Jesucristo. Jesucristo es nuestro reposo. En Él tenemos descanso. Entonces, ¿por qué nos reunimos el domingo? Porque el domingo es el día en que los creyentes bíblicos se congregaban para adorar a Dios. Y lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a ver lo que dice ahí, Hechos 20, versículo 7, nos enseña que los creyentes se congregaban el primer día de la semana. Dice, el primer día de la semana, o sea, ¿qué día? Domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Note que ahí se reunieron, era una congregación. Y dice que Pablo se juntó con ellos, partieron el pan, que era un símbolo de la iglesia, es una participación que hace una iglesia, y también les predicó. Se reunió para predicar. Y él estaba predicando. Note lo que dice también en 1 Corintios 16:2. Aquí vemos que es cuando se juntan las ofrendas. Cada primer día de la semana, ¿qué es qué día? Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, porque cuando yo llegue no se recojan. Entonces, ¿qué dice? Y también dice que los discípulos se reunían el domingo para partir el pan, para escuchar predicación, y también se juntaban para levantar sus ofrendas. Y es la razón de por qué nosotros tenemos entonces servicio el domingo. Pero pastor, ¿qué tal si queremos tener servicio los sábados? Pues una iglesia puede juntarse el sábado si quiere juntarse el sábado, pero no es mandato de Dios. Y no diga que está observando el sábado tampoco, porque recuerde, Dios ya cumplió el sábado, Jesucristo es nuestro reposo, la salvación es nuestro reposo. Entonces, a nosotros nos incumbe el día sábado. ¿Tenemos que guardar el día sábado para ser salvos? No. ¿Para agradar a Dios? No. ¿Nuestro domingo se convirtió el sábado? Tampoco. Entonces, ¿qué era el propósito del sábado? Era una sombra de lo que es por venir. ¿Y cuál era esa sombra? Jesucristo. Y Él, la obra en la cruz de Él, y cuando Él terminó su obra, dijo, consumado es, y ahora nosotros descansamos en la obra de Cristo. Y uno no tiene que obrar ni trabajar para ser salvo, porque el Señor mismo, Él obró y Él cumplió todas las obras. Ese es un mandamiento en medio de los 10 mandamientos, que en verdad no tiene para nosotros un significado práctico. Simplemente es algo doctrinal. Alguien lo ha querido aplicar, que el Señor nos quiere enseñar que debemos descansar y que debemos tomar un día aparte. Le vuelvo a decir, si usted tiene ese lujo, tiene esa bendición, yo le animo que lo haga. Y que de vez en cuando también tómese unas vacaciones. Y de vez en cuando tómese un tiempo también aparte de los chiquillos. Pague un babysitter ahí, o traiga a su mamá o a alguien que cuida a los niños, y podemos estar un poquito alejaditos para que estemos solos también las parejas.
y poder descansar. El problema es que mucha gente descansa de más hoy en día. El muchacho está cansado de estar cansado de no hacer nada. Ahora, ese principio nos enseña también tal vez a ser trabajadores. ¿De qué va a descansar si no trabaja? ¿De qué vamos a nosotros a buscar reposo si somos flojos, verdad? Entonces queremos entender que el principio que podemos aplicar a nuestra vida es que Dios trabajó. Y Dios nos mandó a nosotros también a trabajar, a obrar, a que nos ganemos el pan con nuestras propias manos, con el sudor de nuestra frente, no el del frente. Y trabajemos, y sí descansemos físicamente. Pero el principio principal de este mandato es entendamos que era una sombra por venir, que Cristo es nuestro reposo. La obra en la cruz es la obra que cumple nuestra salvación y nosotros podemos descansar en el reposo de Jesucristo. Vamos a hacer una oración.